transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el jueves 5 de septiembre, estas son todas las noticias y todas las voces. Los maestros vuelven a bloquear el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Podrá imaginarse los efectos que ha causado no solamente en aquellas personas consideradas viajeros o pasajeros, sino en general, cómo ha repercutido, cómo ha irradiado este bloqueo al resto de la capital del país. Javier Navarro, tú estás en la línea telefónica con la información fresca. Te escuchamos, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Pues ya son 8 horas de este bloqueo y con esto este importante operativo con más de 1,300 elementos de la Policía Federal y más de 700 de la Preventiva Capitalina, el que está desplegado alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para no permitir que los profesores de la coordinadora cierren la terminal aérea, aunque los maestros siguen bloqueando el circuito interior en ambos sentidos, afectando a miles de personas alrededor de esta zona del oriente del Distrito Federal. Pues desde las 10 de la mañana, Pepe, que los manifestantes llegaron a este sitio a bordo del metro y se concentraron para cerrar primeramente la circulación hacia el norte del Boulevard Puerto Aéreo, aunque una hora después destrozaron la malla ciclónica y pasaron del otro lado para también cerrar la circulación hacia la calzada Ignacio Zaragoza. De esa forma, el corte en la vialidad hacia el norte que se hizo a la altura del viaducto también se realizó a la altura de la avenida Oceanía en dirección al sur, y con esto se ve completamente congestionado el tránsito vehicular en el circuito interior, afectando a miles de personas, principalmente a usuarios del aeropuerto capitalino. Pepe, el reporte que te tengo. Gracias, pendientes, Javier, y estaremos en la información un poco más adelante contigo. Claro que sí, Pepe, seguimos pendientes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, como consecuencia, claro, miles y miles de viajeros han sufrido, bueno, cuando menos molestias, cuando más retrasos. Patrullas y camiones de policía han sido empleados por la autoridad de la ciudad como taxis para ofrecer transporte gratuito a aquellos que van en el apuro de tener que tomar un vuelo o bien tratar de salir del aeropuerto a como dé lugar, a un punto donde los puedan llevar por metro o como sea, para que puedan desalojar tranquilamente, bueno, tranquilamente, insisto, entre comillas. Leopoldo Espejel, tú estás muy al pendiente de los directamente afectados en este momento, que han sido los viajeros que van al aeropuerto de la ciudad. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Pues fíjate que se ha repetido esta imagen que vimos hace 10 días, en la cual los usuarios tuvieron que descender de sus vehículos particulares, del transporte de pasajeros, y caminar de 500 a 1 kilómetro, Pepe, a 1,000 metros, para poder llegar a la terminal aeroportuaria y evitar perder un vuelo. Hoy, a partir de la zona de Oceanía, Pepe, se ha implementado creo yo, un buen método, un buen sistema por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Policía Federal. En primer lugar, para apoyar a los usuarios, Pepe, desde la zona de Oceanía y de la zona del Metro Balbuena, a través de las patrullas que han sido improvisadas como medios de transporte público. Esto ha permitido que cientos de usuarios, Pepe, puedan llegar a tiempo. Comentarte que a raíz de este bloqueo, Pepe, que lleva ya 8 horas, la circulación en ambos sentidos del circuito interior, literalmente se ha paralizado desde la zona de La Raza hasta Oceanía, y desde la zona de Río Churubusco, viaducto Río Piedad, hasta la zona de Angares de Zaragoza. Aquí, Pepe, literalmente los vehículos están tratando de buscar alternativas, aunque con pocos resultados, hacia la zona de la colonia Moctezuma, y por supuesto, ya la gente que viene de la zona del oriente por la avenida Río Churubusco, definitivamente está tratando de desviarse por otros lados de la colonia Granjas, México. Informarte, Pepe, que aquí la Policía Federal ha implementado un importante cerco de seguridad de 4 cinturones, Pepe, en los cuales el primero está conformado por la Policía Capitalina, que impide el paso de los contingentes desde la zona de Angares. Atrás de ellos se concentra el agrupamiento también de la montada. Posteriormente hay camiones de la policía, y en el cuarto cinturón de seguridad se encuentra ya la Policía Federal. Están revisando, Pepe, todos los accesos. Las personas deben de llevar sus pases de abordar, de lo contrario no pueden ingresar. También en la zona de la avenida Oceanía, donde está la rampa hacia la Terminal 1, se han implementado
pues algún corte a la circulación. La policía también pide que se muestren los pasos de acceso para poder ingresar. En un momento dado, Pepe, alrededor de las 11:30 de la mañana, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, ante el impedimento de continuar su marcha, literalmente rompieron la malla ciclónica de que divide los carriles de ambos sentidos del circuito interior ovular Puerto Aéreo, para extraer los tubos y utilizarlos en dado momento como una herramienta para poder agredir a los granaderos. Hubo alguna fricción, nunca hubo conato de violencia, pero sí agresiones verbales. La situación se tranquilizó, de hecho ya desde hace 8 horas se han concentrado en este punto, algunos pues incluso se avientan una siestecita, Pepe, en espera de instrucciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. No hay para cuándo puedan retirar este bloqueo, que suma, ya reitero, 8 horas. Hace también aproximadamente 30 minutos comenzó a caer una pertinaz llovizna, lo que se pensó que podría dar motivo a que se retirara. Sin embargo, Pepe, para sorpresa de nosotros, comenzaron a sacar sus mantas, incluso algunas casas de campaña. Por ello, pues no hay para cuándo, Pepe. La circulación en torno al aeropuerto totalmente conflictuada. Sin embargo, Pepe, se nos da a conocer que la única forma por la que pueden ingresar los usuarios con tiempo de anticipación hasta de 4 horas es por el sistema de transporte colectivo Metro a través de las estaciones Moctezuma, Balbuena, Pantitlán, Oceanía. Aquí pueden llegar tranquilamente, y reitero, a las afueras de la estación Balbuena hay una red de transporte que ha implementado el aeropuerto para llevar justamente hacia la terminal 2. La más afectada, Pepe, en estos momentos es la terminal 1. Así las cosas, Pepe, en este momento cuando se cumplen ya 8 horas con 8 minutos de bloqueo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, por segunda vez decías 9 días, 10 días, ¿no? Sí, aproximadamente, Pepe, y las imágenes pues las mismas. Las patrullas improvisadas como taxis, la gente caminando, incluso desde la mañana se podía apreciar cómo había algunos roces de los pasajeros por el hartazgo ya de la presencia de los integrantes de la CENTE. No los dejaban pasar, se lanzaban ahí algunos improperios, no pasaba más, por fortuna, pero sí ya se muestra por parte de los usuarios pues la molestia ante estos bloqueos. La molestia y lo que sigue para arriba. Muchas gracias por la información, Leopoldo, seguiremos en contacto. Estamos pendientes, Pepe. Estamos pendientes, Leopoldo Espejel está cerca de esta situación, esta circunstancia. Cualquier novedad, por supuesto, la estaremos comunicando. Nos hablaba de las estaciones del metro. El propio sistema de transporte colectivo ha enviado un comunicado. Informa que permanecen cerradas 3 estaciones cercanas al aeropuerto de la Ciudad de México por los bloqueos de los maestros. A través de la cuenta en la red social Twitter, el sistema de transporte colectivo Metro informa. El sistema de transporte dice que la estación Zócalo de la línea 2 ya fue reabierta. La estación Zócalo L2 de la línea 2 ya se encuentra en servicio normal. Los usuarios que pretendan llegar al aeropuerto a través del metro pueden hacerlo por medio de las estaciones Oceanía de la línea 5, así como Balbuena, Moctezuma y Pantitlán de la línea 1 y en su conexión con la línea 9. Son avisos para aquellas personas que pueden tener todavía el recurso de utilizar el metro para acercarse lo más posible. Las autoridades del gobierno de la ciudad están ofreciendo algún tipo de servicio de transporte público organizado, gratuito, para ayudar a apoyar a los viajeros, mostrando su pase de abordar, en fin, alguna identificación para llevarlos a la terminal aérea, sobre todo la terminal 1. Pero hay otras opciones. La zona la ruta para llegar al aeropuerto por el lado de Viaducto en este momento está despejada. Se puede llegar al aeropuerto terminal 2 y ya internamente tomar el monorriel y llegar a la terminal 1. Hay varias opciones. En un momento más vamos a hacer contacto con el director del aeropuerto, pues claro, como un servicio para usted que puede ser pasajero en las próximas horas debido a este bloqueo que dura ya 8 horas y 10 minutos. Vamos con Javier Giles, él tiene información de cómo han respondido las aerolíneas a los pasajeros emproblemados. Javier, tengo entendido que hay apoyo de las aerolíneas. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. El vocero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jorge Andrés Gómez, aseguró que las aerolíneas apoyarán a los viajeros que pierdan sus vuelos, acomodándolos en otros en caso de no llegar oportunamente por el bloqueo que realizan los maestros. Y es que luego de que miles de maestros de la CENTE bloquearan otra vez el Boulevard Aeropuerto desde esta mañana,
las autoridades de la terminal aérea pusieron en marcha algunas medidas, como reforzar la vigilancia en sus instalaciones, con más elementos de la Policía Federal y de granaderos del Distrito Federal, así como ofrecer vehículos del aeropuerto para que los viajeros que llegan a pie y hayan traspasado estos bloqueos, pues los acerquen a la terminal aérea. De cualquier forma, por vía de las redes sociales, se les advierte a los usuarios del aeropuerto anticipar su salida lo más que se pueda. El vocero del aeropuerto insistió en que las aerolíneas están apoyando a sus pasajeros. Las aerolíneas se han comprometido a ello, a ser tolerantes, a ser incluyentes con los pasajeros, de modo tal que, insisto, si no pueden llegar a la hora que tienen comprado su boleto, se les buscará acomodar en alguna otra frecuencia. Y también a la gente que apenas viene hacia el aeropuerto, que tomen las previsiones necesarias, por lo menos 3 horas para un vuelo nacional y 4 horas para un vuelo internacional. Así es, se trata de reforzar la seguridad, siempre nos han brindado ese apoyo. Bueno, pues te informo que hace unos minutos ya concluyó esta reunión que tuvieron los dirigentes de la sección 22 de Oaxaca con Rubén Núñez, su dirigente a la cabeza. Estuvieron con el gobernador Gabino Cue de Oaxaca y con el subsecretario Luis Enrique Miranda, solamente que pues no quiso informar, dijo que se va al aeropuerto, allá a la zona del bloqueo, precisamente para informar a sus representados. Los medios de comunicación, quiero informarles a todos ustedes que una vez de la mesa efectuada aquí en la Secretaría de Gobernación con la Comisión Política de la sección 22, el secretario técnico también del Comité Ejecutivo y el secretario de Asuntos Jurídicos, nosotros llevamos ya un planteamiento muy concreto acerca de nuestras peticiones, pero la estructura de nuestro movimiento y los acuerdos que tenemos como Asamblea Estatal y como sección 22 nos requieren inmediatamente de esta mesa llevar los planteamientos a las bases, a informar, y en la Asamblea Estatal definiríamos si se firma, si se signa ese documento, y si no tendremos que regresar. Pues no quiso abundar, mano, quiso dar a conocer en qué consisten estas propuestas, si se van, si se quedan, si ya llegaron a un acuerdo. Dijo que primero les va a informar a las bases, va hacia el aeropuerto internacional, a la zona del bloqueo, y bueno, pues en la noche quizás dé a conocer en qué consiste esta propuesta. Si la aceptan las bases, regresa aquí a Gobernación, firman este acuerdo y quizás esté pronto pues la culminación de este conflicto. Esto es parte de lo que sucede aquí en Gobernación. Parte de lo que ocurre, claro, tú estás en Gobernación muy atento y pendiente, pero esto en lo que va, viene, discute, alega, votan, regresa y firma, pueden pasar otras 3 horas. Exacto, no quiso adelantar absolutamente nada, le preguntamos si eran buenas noticias, si eran malas noticias, me dijeron, bueno, pues eso dependerá de las bases, si aceptan este compromiso, así en general, dijo, regresamos a Gobernación y los firmamos, si no aceptan, pues definitivamente no regresamos y ya, pues determinarán qué acciones tendrán que seguir si es que continúan aquí en la Ciudad de México, Pepe. Muchas gracias, Javier Giles, por la información desde la Secretaría de Gobernación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿y qué dice a todo esto la autoridad del gobierno de la Ciudad de México? Miguel Ángel Mancera reitera que no habrá confrontaciones con los maestros en protesta, en bloqueo, en manifestación. Y el jefe, bueno, el secretario general de gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, ha dicho que si los maestros no se retiran del Zócalo, del plantón que mantienen hace ya casi 4 semanas, si no se retiran, Andrés Manuel López Obrador no podrá llevar a cabo su mitin anunciado para el próximo domingo en protesta por la reforma energética que viene. Déjenme hacer una pausa breve. Regresamos con Laura Cardoso y toda la información de lo que está sucediendo por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Pero antes tenemos contacto y agradezco mucho en este momento con Alfonso Sarabia de la Garza. Él es el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Alfonso Sarabia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Al contrario, ¿cuál es la situación en este momento? 6 de la tarde con 15 minutos. Alfonso, ¿nos informas, por favor? Con mucho gusto, Pepe. Bueno, pues quiero decirle que por segunda ocasión, si usted recuerda, el viernes 23 pasado de agosto, pues los maestros nos volvieron a bloquear, nos bloquearon por primera vez y hoy lo están haciendo por segunda vez. Quiero informarle que esto está desde las 10 de la mañana y
hasta ahorita no hemos interrumpido ningún vuelo, no ha habido ni existido ningún retraso y todo ha estado saliendo bien para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los pasajeros están batallando para accesar y llegar al aeropuerto, pero los que logran llegar, hay algunas vías alternativas que quisiera mencionar, por ejemplo, el eje 3 de Francisco del Paso y Troncoso y Oceanía da directo uno a la Terminal 1 y el eje 1 y Avenida Angares da directo a la Terminal 2. Los pasajeros que están llegando, estamos todos otra vez apoyando con vehículos, tanto de la Policía Federal como de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y del aeropuerto, de la ICM, estamos ayudando a que los que logran pasar este bloqueo, los ayudamos a accesar a estas terminales aéreas. No está operando perfectamente bien el aeropuerto, digo bien, con estos inconvenientes de retraso e incomodidades para los pasajeros. Ahí es donde te pregunto, Alfonso Sarabia, recomendación para los viajeros en este momento. Recomendación, siempre considerar más tiempo todavía del necesario para poder llegar con tranquilidad a tomar sus vuelos. Estamos hablando de cuánto tiempo antes recomiendas, Alfonso, para vuelos nacionales o internacionales. Bueno, yo considero que si es un vuelo internacional, pues que consideren cuando menos 4 horas. Si es un vuelo nacional, pues 3 horas. Por lo menos. Para que estén tranquilamente y no el estrés y la presión de que el vuelo está por salir, pues ocasiona mucho nerviosismo en todos los pasajeros. Pero les hemos pedido también, y nos han apoyado también las líneas aéreas, en cerrar los vuelos 15 minutos antes de que despegue. Normalmente se hace 1 hora. Y ahora lo estamos, con todo el apoyo y toda la disposición de las líneas aéreas, lo están haciendo con 15 minutos antes de que despeguen los aviones para que puedan recibir a los pasajeros que traen retraso. ¿Cuántos pasajeros calculas tú, Alfonso Sarabia, director del aeropuerto, han resultado afectados este día? Comparando con la primera vez que hablábamos de 4.400 aproximadamente, yo creo que vamos a tener mucho menos pasajeros afectados porque pues la experiencia nos va haciendo todavía mejores. Lástima que sea a través de estos inconvenientes o de estas contingencias, pero la gente se prepara mucho más en este tipo de eventos. Quiero también mencionar, Pepe, que la Policía Federal, tanto la Policía Federal como la Auxiliar del Distrito Federal, son 1.300 elementos de la Policía Federal que están apoyando con un cerco todo el aeropuerto de la Ciudad de México. Recuerden que este aeropuerto es zona federal y tiene funciones estratégicas, no puede suspender operaciones, tiene que operar cueste lo que cueste, y para eso nos ha apoyado tanto la Policía Federal como la Policía Auxiliar con 800 elementos que tienen. Pues te agradecemos mucho, Alfonso Sarabia de la Garza, por toda esta información en tu calidad de director general del aeropuerto otra vez secuestrado o casi secuestrado en la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Seguimos en contacto, don Pepe, muchas gracias. Seguimos en contacto, gracias, Alfonso Sarabia de la Garza, director del aeropuerto y también reportero informador desde el lugar de la noticia, explicándonos detalladamente lo que ocurre. Dice, son menos de 4,000 los pasajeros afectados, pero siguen siendo muchos. Así fuera uno, sería noticia y estaremos atentos porque se está bloqueando la zona. Pero fue muy preciso cuando señala que los maestros están en una zona de bloqueo que corresponde al gobierno de la Ciudad de México, no están en la zona federal. ¿Por qué? Porque en la zona federal intervendría la Policía Federal y habría otros protocolos, otras medidas para evitar el bloqueo de esta terminal aérea considerada en términos de seguridad nacional como estratégica. Seguiremos informando para ver cómo han reaccionado las autoridades del gobierno de la ciudad. Esto después de un breve corte. Vamos a contactar con mi compañera reportera Laura Cardoso de Grupo Fórmula. Ella ha estado muy pendiente de las reacciones que ha generado este bloqueo magisterial del día de hoy, como ayer, antier, sí, todos los días, échele para atrás los que guste. Ella está al pendiente de lo que han dicho las autoridades. Hoy, por ejemplo, habló Miguel Ángel Mancera. Dice que no habrá confrontaciones. Sin embargo,
le voy a contar que mucha gente no está precisamente complacida con esta respuesta. Laura Cardoso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Laura Cardoso, estamos al aire, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Y no solo dice eso Miguel Ángel Mancera, sino también dice que está garantizada la operación de la Ciudad de México y en especial la del Aeropuerto Internacional del Distrito Federal. El jefe de gobierno dice que acatará las medidas precautorias hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sentido de evitar cualquier situación de violencia durante las movilizaciones de los maestros y no entrará en polémica con este organismo. Dice que acatará con responsabilidad, actuará con responsabilidad en esta crisis y problema político que afecta a la ciudad y no cometerá ningún error que ponga en riesgo una solución para todo el país. Por eso hizo un llamado a los maestros a evitar cualquier confrontación. Estamos dando garantía de operación conjuntamente en un operativo conjunto con la Policía Federal del Aeropuerto de la Ciudad de México y vamos a evitar cualquier confrontación. Reitero mi llamado también al gremio magisterial para que no haya confrontaciones y para que se evite causar daño, obviamente, a los capitalinos. Resiento y, por supuesto, que estamos actuando con toda responsabilidad para evitar daños mayores a la ciudad. Pepe dice que si bien hay especulaciones respecto al retiro de los maestros antes de las fiestas patrias, lo cierto es que solo ellos y la autoridad federal definirán esa situación respecto al costo político que pues esto podría ocasionar. Dice que siempre se tendrán que asumir las decisiones, sin embargo, su responsabilidad es cuidar la integridad física de los capitalinos y el funcionamiento de la ciudad. También hoy dio una conferencia de prensa el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, y ha dicho que la celebración de las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre en el Zócalo capitalino dependerán de las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Héctor Serrano dice que estas fiestas no dependen del gobierno capitalino y que su labor es solo de mitigación y no de acuerdos. En esta rueda de prensa también ha hablado acerca del mitin, o más bien la concentración a la que ha llamado Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo, y ha dicho que pues si lo lógico es que los maestros de la CENTE, de la coordinadora, sobre todo los de la sección 22 que lo quieren acompañar, quieren estar con él en esta concentración a la que ha llamado, lo lógico es que retiren sus carpas, de lo contrario pues no se va a poder realizar este evento. Eso es lo que dijo Héctor Serrano, el secretario general de Gobierno, Laura. Así es, Pepe, Ahora, entonces, está siendo muy claro. Está diciendo, si no se quitan los maestros... A ver, vamos a escucharlo. Sí, escuchamos. Cuando los mentores dicen, sobre todo los de la sección 22 de Oaxaca, que van a acompañar a esta manifestación, pues lo lógico suena que primero tendrían que levantar sus carpas y tendrían que permitirnos quitar las carpas que aparecen ahí donde se hicieron los eventos, porque de otra forma entonces no va a haber ninguna manifestación en el Zócalo. Ahí está, Pepe, la postura del secretario de Gobierno. Dice que si ellos están dispuestos a retirar sus carpas, también que le avisen al gobierno capitalino para retirar las 2 carpas que rentó para estas vacaciones de verano, donde había 2 cines en tercera dimensión, y que incluso ya ha meritado una denuncia en contra de los maestros por parte de la empresa propietaria de esas carpas. También advierte que hay otras denuncias penales ya en contra de quienes han ocasionado daños a la infraestructura urbana de la Ciudad de México, y será la Procuraduría Capitalina la encargada de deslindar responsabilidades. El llamado también del secretario de Gobierno, Pepe, es que al resto de los manifestantes, por ejemplo, de Antorcha Campesina y de otros organismos como de los 400 pueblos y del Barzón, es que pues que se limiten a evitarlo en lo más que se pueda las afectaciones a la población, y en el caso de los 400 pueblos el llamado también es que no se despojen ya de su ropa como están acostumbrados a hacerlo, Pepe. Hay la sugerencia del gobierno capitalino también a los maestros a que no marchen entre las 7 y las 9 de la mañana, y también que no lo hagan entre las 2 y las 6 de la tarde. Sin embargo, pues esto no ha sido esta sugerencia no ha sido aceptada por los maestros. También sobre las fiestas patrias dice que hasta el momento no han hablado nada con la Sedena ni con el gobierno federal,
porque pues aún no se ha llegado a ningún acuerdo sobre el desalojo del Zócalo capitalino. Lo que sí es ya hay 2 solicitudes, una por parte del PAN y otra por parte del PRD para la celebración de las fiestas patrias. Los panistas quieren realizar una verbena en el Ángel de la Independencia y los perredistas una cadena humana sobre el Paseo de la Reforma, y han prometido que va a ser sin afectar a la vialidad. Es el reporte que te tengo, Pepe. Entonces, en un gran resumen y rapidísimo, Laura Cardoso, 1, si los maestros no retiran sus tiendas y sus carpas de la plancha del Zócalo, López Obrador no podrá llevar a cabo su mitin, por razones obvias, no hay espacio. 2, sí. Si están planeando el gobierno federal las celebraciones con motivo de nuestra independencia, dependerá de una negociación política en la Secretaría de Gobernación el que los maestros se retiren o no de ese Zócalo. Ahora yo me pregunto, ¿y tú crees que el ejército mexicano va a dejar de desfilar porque los maestros han decidido plantarse en el Zócalo y secuestrarnos también nuestras fiestas patrias? Por supuesto que no, Pepe, y recordemos lo que ocurrió el año pasado cuando estaba ocupado justamente también el Zócalo, pero en esa ocasión estaban los integrantes del ESME, se tuvieron que retirar un día y medio antes de la fiesta patria para festejar justamente el 15 de septiembre y el 16 el desfile militar aquí en el Zócalo y en Paseo de la Reforma. Laura Cardoso, muchas gracias por la información, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, póngase a pensar en eso, imagínense que, bueno, toda proporción guardada, no es comparable, pero en fin, que llegan y le bloquean, le secuestran la Villa de Guadalupe el 12 de diciembre, más o menos, ¿no? Cada quien sus creencias, y con respeto lo digo, pero es como si bloquearan la basílica porque no se quieren quitar de ahí, y viene el día 12, el día de la Virgen de Guadalupe, y ellos siguen ahí. No, momento. En fin, pero el asunto cívico-político de la Plaza de la Constitución, claro, es otro tema importante, tendrá que resolverse. Yo quiero ver que sigan ahí la noche del 15 y sobre todo el día 16 en el desfile militar con motivo de nuestra independencia. Dice la Coordinadora de Trabajadores de la Educación que ya cuenta con patrocinadores para continuar su lucha en contra de la reforma educativa. Los 33 sindicatos que forman parte de la llamada Junta Promotora para la construcción de una nueva catedral de trabajadores, incluyendo el Sindicato Mexicano de Electricistas, anunciaron su solidaridad con la movilización magisterial. Les van a dar dinero, recursos materiales. Rechazamos la imposición de la reforma educativa, dicen. El acuerdo de esta Junta Promotora es respaldar a la coordinadora en esta nueva etapa de lucha que inició a partir de ayer con esta mega movilización y que viene con una etapa de expansión y ascenso en la lucha magisterial. Esto lo dice el vocero del SME. Vamos a luchar con compañeros maestros, con apoyo de víveres, con propaganda y uniéndonos a sus movilizaciones y convocatorias. El SME va a acudir al encuentro nacional magisterial programado para el sábado, en donde se van a decidir las líneas de acción a nivel nacional que van a llevar a cabo los maestros de la coordinadora. El 12 de septiembre van a realizar una marcha, lo anuncian de una vez, del Monumento a la Revolución rumbo al Congreso de la Unión en protesta por las reformas educativa y energética que va a comenzar a discutirse en la Cámara de Senadores. Tenemos en la línea telefónica al licenciado Héctor Serrano, secretario general de Gobierno del Distrito Federal. Agradezco mucho, Héctor, que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes. Al contrario, sabes que siempre estoy a tus órdenes. Al contrario, Héctor, a ver, ¿cómo está eso de que si no se quitan los maestros no hay mitin de López Obrador el domingo? Bueno, mira, lo que hemos comentado, habrás escuchado, Pepe, Tomarlo Victorio también, que precisamente el dirigente de la 22, Rubén Núñez, manifestó que habrían de acompañar a este mitin el próximo domingo. Sí. Solo que el mitin está convocado en el Zócalo capitalino, la plancha del Zócalo. Entonces, si quieren tener un mitin en la plancha del Zócalo, logísticamente lo que tienen que implementar primero es el retiro, evidentemente, de las carpas de las tiendas de campaña. Nosotros, con los particulares propietarios de las carpas, tener cuando menos un día y medio para poderlas retirar, porque de otra forma pues es imposible que logísticamente se pueda desarrollar este mitin en la plancha del Zócalo. Pero estamos en jueves, Héctor, y esto sería el domingo, es decir, nada más quedan viernes y sábado. Es correcto, tendría que ser mañana por la noche, Pepe, y esto lo menciono porque llama la atención pues que se suman a este mitin, pero bueno, las condiciones en que se encuentran en el Zócalo hacen imposible que se pueda hacer una concentración masiva en este sitio. Ahora bien,
los maestros podrían secuestrar entonces el mitin de López Obrador, me refiero, podrían impedir que se llevara a cabo. Muy bien, pero ¿qué va a pasar con las fiestas patrias, la noche mexicana del 15 de septiembre y el desfile militar del día siguiente? Mira, nosotros hemos estado atentos a la mesa de negociación, que por cierto, hace unos 30 minutos, 40, concluyó, en donde llevan avances con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Esta mesa, por supuesto, Pepe, es la que puede en determinado momento tener una salida al conflicto. Como tú sabes, el gobierno de la ciudad lo único que hace es tratar de contener lo más posible este tipo de manifestaciones, que por cierto, tú lo has apuntado de manera muy oportuna, es no solamente en el DF, más de 15 estados tienen ya un conflicto similar al que vivimos en la ciudad. Pero bueno, esta mesa es la que podría encontrar una solución de fondo, una solución que permita resolver el conflicto, y como consecuencia de ello, confiamos, Pepe, hacemos votos porque se pueda llegar a un acuerdo y tengamos posibilidades de poder disfrutar de la tradicional fiesta que se hace en el Zócalo de la ciudad, con la festividad del Grito de Independencia. Lo decíamos hace un momento aquí, ¿no, Héctor Serrano? Decíamos, no más falta que los maestros secuestren también las fiestas patrias, pero en fin, la gente, tú cambiaste el discurso del gobierno de la ciudad la semana pasada, después de que fue un discurso de tolerancia a estas manifestaciones. La semana pasada tú de pronto dijiste, va a haber que utilizar la fuerza que sea necesaria porque tenemos por ley que garantizar la seguridad de los demás, no podemos pecar de omisos y de negligentes. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Por qué no han actuado? La gente se pregunta por qué no hacen algo para evitar las consecuencias, el daño a terceros, Héctor. Te lo vuelvo a preguntar por enésima. Bueno, te quiero comentar, algo así como que no estamos haciendo nada, te diría, Pepe, que muchas de las posibilidades de solventar o de mitigar la carga que causa ese tipo de manifestaciones, sin duda, y no quisiera de ninguna forma adjudicarme actos que no nos pertenecen, ha sido consecuencia del trabajo extraordinario que han realizado nuestros concertadores en el momento oportuno. Te voy a dar un ejemplo. El día de hoy, como tú sabes, iban hacia el aeropuerto. Lo que se hizo fue que personal de la Secretaría de Seguridad Pública contuvo el avance de cerca de 5,000 manifestantes hacia el aeropuerto central. En el sitio, concertadores nuestros lograron que, o evitaron con concertación, que se trasladaran a otros puntos. El aeropuerto, aunque tuvo una entrada, obviamente como consecuencia de esta manifestación, impedida para el acceso, cuando menos 4 accesos más estuvieron siempre en posibilidad de atender la demanda de llegadas al aeropuerto. Hace unas 2 horas, 3, escuché al responsable del aeropuerto que no hubo necesidad de cancelar ningún vuelo y que aunque pudo haberse dificultado el acceso de algunos ciudadanos hacia ese sitio, finalmente lo que se pierde es tiempo, pero finalmente llegaron. Entonces, ¿qué hemos hecho, Pepe? Nosotros tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Yo lo dije de manera muy clara la semana pasada, garantizamos que se instale los trabajos parlamentarios en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Se cumplió cabalmente, los trabajos se desarrollaron, se lograron los objetivos parlamentarios que se tenían, y nosotros hemos insistido también que cuando haya actos violentos o agresiones actuaremos, y el caso es el pasado domingo, cuando hubo necesidad de consignar a cerca de 16 personas como consecuencia de actitudes vandálicas. No me refiero a los docentes, no me refiero a los maestros, me refiero a cualquiera que trate de transgredir la legalidad, tomando las calles con actos violentos o afectando el patrimonio de los ciudadanos, Pepe, y así actuamos. Héctor, perdón que te interrumpa, estamos mostrando a través de Telefórmula, y lo narro para la audiencia de radio, imágenes donde visualizamos a grupos de manifestantes, no sé si sean maestros, supongo que lo son, arrancando la alambrada que separa los carriles de la avenida Boulevard Aeropuerto, arrancándolos, los enrejados con los tubos, pues para quizá utilizarlos para agredir, en fin. Esto no es un delito, no es una violación, no debería estar actuando la policía para detener a quienes están dañando bienes que son de la ciudad y de la nación. Te comento rápidamente, mira, nosotros de inmediato la instrucción que tenemos es presentar la denuncia respectiva. De hecho, prácticamente cada que hay algún daño al patrimonio de la ciudad,
se inicia la averiguación respectiva. El día de ayer, Pepe, en la marcha que tú sabes, cerca de 18,000 participaron en Paseo de la Reforma, la megamarcha que fue el peor maestros. día, Héctor Serrano, fue el peor día ayer. Sí, fue un día muy complicado, Pepe. Te hablo de 18,000 personas, para que tu auditorio tenga una idea de la magnitud de la marcha. Exactamente entrando a Bucareli, iba la vanguardia y la retaguardia en el Ángel de la Independencia. No, Entonces, imagínate la cola, ¿no? Sí, nosotros estamos hablando de que tenemos evidentemente ante un hecho en donde la participación es con este número de personas, tratar siempre de actuar con mucha prudencia para evitar confrontaciones y por supuesto que se genere un conflicto mayor. Ayer una persona se subió a la valla que está colocada para que se proteja el recinto legislativo del Senado de la República. En ese momento, los propios manifestantes bajaron a esta persona y de inmediato le indicaron que no podía tomar ese tipo de acción. Hoy algo similar sucedió. La información que a mí me han proporcionado es que nunca falta, pues, que alguien dentro de la manifestación actúe de una forma incorrecta. Lo que sí te puedo decir, Pepe, es que se levantan las averiguaciones, como es el caso, por ejemplo, de las carpas, que son de particulares, que prestaban un servicio a la ciudad, que fueron tomadas de forma indebida. Hay una averiguación previa. El día de ayer o antier se amplió la averiguación y se le dará continuidad a través de la Procuraduría, para que finalmente la Procuraduría deslinde la responsabilidad respectiva. Héctor Serrano, en el momento que hemos estado conversando estos últimos minutos, nos han llegado algunos mensajes a través de la red social del Twitter y también un par de llamadas telefónicas donde nos pregunta la gente, bueno, ya que está con el señor secretario general de gobierno del Distrito Federal, pregúntele por favor, ¿y mañana qué va a pasar? Digo, para tomar medidas, ¿no? Bueno, te quiero comentar, Pepe, que esto es algo difícil en este momento de responder por una razón. Normalmente las asambleas que realizan los maestros lo hacen por la noche madrugada. Normalmente nosotros tenemos información de qué van a hacer en el día, 4:30, 5 de la mañana. Todos los días a esa hora cruzo información con los compañeros de la Secretaría de Gobernación, con nuestros monitores, con nuestro equipo, para poder conocer las actividades. Y aún conociendo las actividades, Pepe, y que además lo quiero manifestar todos los días, la Secretaría de Seguridad Pública, a través del subsecretario de Vialidad, da opciones y alternativas como consecuencia de las movilizaciones que anuncian. Aún teniendo la información, hay ocasiones, Pepe, que modifican la ruta, como sucedió precisamente el día de ayer. El día de ayer no tenían contemplado ir a Gobernación. La idea era que llegaran a 20 de noviembre y aquí terminaba la marcha. Finalmente se desviaron hacia Gobernación y ahí lo decidieron en el camino. Entonces es complicado para el gobierno. Sin embargo, hemos estado actuando de manera oportuna y bueno, yo insisto, Pepe, el gobierno de la ciudad está totalmente en contra, pero hay que entender perfectamente que el problema tiene una dimensión nacional y que el gobierno del Distrito Federal no puede resolver o no le compete resolver el problema de fondo, y lo que hacemos es contener en todo el alcance de posibilidades, y creo que lo hemos hecho para evitar confrontaciones mayores, sí, claro, las movilizaciones en la ciudad. Te entendemos, Héctor, te entendemos, pero no se vale, ¿no? Que bloqueen dos veces, claro que no se vale, el aeropuerto. ¿Y qué va mañana es el partido de México contra Honduras en el Azteca? Y ya se está por ahí rumorando que puede llegar a manifestarse el magisterio. En fin, ya nos tienen amenazados a todos. Mira, te quiero comentar, sí quedó como un rumor, no ha habido ninguna posición en ese sentido por parte del magisterio. Y bueno, yo sí te lo diría, me parece que ahí comentabas un tema central, el asunto del abastecimiento del campamento. Nosotros vimos con muy buenos ojos que no se les cubra su salario. Me parece absurdo que si no dan clases se les pague un salario que no están devengando. Pero además lo grave de todo esto, Pepe, sufrimos en la ciudad, por supuesto, la dificultad de movilidad. Pepe, 1,5 millones de alumnos no tienen clase. Me parece que eso es lo más denostable que podemos descalificar en esta conversación. Estamos hablando de 1,500 niños y niñas que no tienen una educación oportuna, Pepe. O sea, el conflicto no solamente se ve en la vialidad de la ciudad, el conflicto me parece que tiene consecuencias, o tiene una dificultad nacional
que puede ser mucho mayor, Pepe. Entonces, bueno, yo creo que al final de cuentas el gobierno va a actuar con prudencia, por una razón, Pepe. Hoy estaba la mesa en Gobernación. No queremos que tampoco el gobierno de la ciudad sea motivo para que argumenten los maestros o los manifestantes que en una manifestación hubo conflicto y por eso se rompe la mesa. Lo que queremos nosotros es que la mesa transcurra con toda la posibilidad de llegar a acuerdos y que esos acuerdos reditúen ya en evitar que los capitalinos tengamos que seguir padeciendo este tipo de manifestaciones. Y una cosa adicional, Pepe, te lo informo, ayer llegaron los 400 pueblos, recordarás este grupo que se retira la ropa y que se exhibe en la calle. Bueno, vienen de Veracruz, vienen de otras partes de los estados de la República, y bueno, te lo quiero decir, es un tema que no tiene nada que ver con el gobierno de la ciudad, y vienen a manifestarse. Y bueno, pues este tema, o el Barzón, que hoy estuvo también, que vendían de algún sitio de Hidalgo y demás, Pepe, por supuesto que estamos en contra, como capitalinos no queremos vivir eso día a día, y yo lo diría de manera muy muy clara, yo creo que al final de cuentas corresponde, por eso lo dice el jefe de gobierno. Oye, Héctor, el otro día decíamos en este programa, si me permites, caray, están secuestrando el aeropuerto, están secuestrando el Senado, la República, en fin, el Paseo de la Reforma. ¿Por qué los granaderos no van y secuestran a los maestros y los dejan encerrados en la plaza y que se manifiesten? Lo decíamos por supuesto de broma, pero la verdad no le falta lógica este razonamiento, ¿eh? Si ustedes cercaran la Plaza de la Constitución, ya los maestros no podrían salir. Y entonces ya nos dejarían en paz a los que estamos padeciendo su presencia. Y mira, seguramente al otro día tendríamos una serie de recomendaciones, mi querido Pepe, por violación a los derechos humanos. No, es complejo, Pepe. Es complejo, sí. Y yo entiendo el malestar. Ayer mismo tú sabes que hubieron problemas. Pero ¿qué le dices al que dice, oiga, señora autoridad, écheles manguerazos, hombre? ¿Qué les dices? Mira, yo te diría, Pepe, que nosotros, tú sabes, somos un gobierno que siempre ha actuado con el ánimo de buscar la concertación, la represión. No tenemos tanquetas de agua, hablo de esto, no tenemos nuestro personal de granaderos, son 1,800, Pepe, en 3 turnos, lo he venido diciendo, 600 por turno, ha sido suficiente siempre. Hoy nos enfrentamos a un problema con una dimensión que nunca se había vivido en la ciudad, y que por supuesto esto obliga a que ahora los protocolos sean activados con diferentes condiciones, adecuándose al momento. Pero es algo que de forma inédita se está viviendo en la ciudad, Pepe. ¿Y no han pedido colaboración a la Policía Federal, Héctor? Por supuesto, hay una coordinación extraordinaria. Te quiero aprovechar para decirlo, el propio doctor Mondragón es un amigo personal, es alguien con quien yo le tengo un gran aprecio, hay mucha comunicación, con Luis Miranda, subsecretario en Gobernación, hay comunicación permanentemente. Quiero aprovechar para decírtelo, un reconocimiento, porque es muy buena la comunicación y muy buena la coordinación, y entiendo, Pepe, que por supuesto el gobierno federal está haciendo su esfuerzo para buscar una solución al conflicto de fondo. Pues te agradezco, Héctor, este tiempo, estos minutos que brindas a la audiencia de Grupo Fórmula para conocer el punto de vista del gobierno de la ciudad. Al contrario, Pepe, como siempre estoy a tus órdenes, te mando un fuerte abrazo, Pepe. Un fuerte abrazo para ti, Héctor Serrano. Gracias. Buenas noches. Es el licenciado Héctor Serrano, secretario general de Gobierno del Distrito Federal. Traté de preguntarle lo que usted se está preguntando, espero no haberme quedado corto y espero que usted haya escuchado lo que dice la autoridad. Una cosa es que le digan esto y otra cosa es que lo convenzan, pero bueno, hicimos el esfuerzo de ambas partes. Hagamos una pausa, seguiremos informando, hay mucha más información. Vamos a hacer contacto inmediatamente con Javier Navarro, de Última Hora. Nos informa que después de casi 9 horas están yéndose ya los maestros que bloquean el aeropuerto. Javier, adelante. Efectivamente, Pepe, pues como lo mencionas, ya casi 9 horas de este bloqueo que realizaban en el circuito interior, empieza ya la retirada de los profesores de la coordinadora, quienes se encuentran pues ya caminando con rumbo hacia la estación del metro que se encuentra sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Hasta este lugar llegaron los líderes de este movimiento, entre ellos el de la sección 22 del estado de Oaxaca, Rubén Núñez, quien les dio un mensaje, mencionó que se llegaron a unos acuerdos con la Secretaría de Gobernación y de esta forma inició la retirada de estos profesores, aunque te comento, Pepe, aún continúan los cortes en la circulación aquí en el circuito interior, y esto pues es una gran cantidad de los profesores los que todavía siguen ocupando carriles centrales y laterales, pero ya en los próximos minutos tendremos libre esta parte situada al oriente del Distrito Federal. Pepe, ese reporte que te tengo. Seguiremos informando, Javier, desde el lugar de la noticia. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Rosalía Quintá, ella está en Tamaulipas. Maestros se dirigen al Puente Internacional de Reynosa. Pretenden cerrar el Puente Internacional. Rosalía Quintá, te agradecemos mucho a través de la corresponsalía allá en el estado de Tamaulipas. Te escuchamos, Rosalía. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Efectivamente, en estos momentos los maestros pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación están marchando por una de las avenidas principales de esta ciudad, por el Boulevard Morelos, rumbo al Puente Internacional, en protesta por la aprobación a la reforma educativa, en especial sobre la ley de servicio profesional docente. Son alrededor de 300 maestros los que se dirigen a el Puente Internacional y están marchando a pesar de una pertinaz lluvia que se ha dejado sentir desde hace más de 2 horas. Una de las profesoras que están encabezando esta marcha afirma que llegarán hasta las últimas consecuencias, incluso afirman que harán protestas rumbo a la capital del estado, Ciudad Victoria, y de ser necesario se unirán a las protestas que se están realizando en la Ciudad de México, independientemente que ellos pertenecen al CENTE y los que están en la Ciudad de México pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a escucharlo. Probablemente sí. Si es necesario, se van a realizar. Si tenemos que hacer visitas a Ciudad Victoria, las vamos a realizar. Si tenemos que ir a México, lo vamos a hacer también. Lo que se tenga que hacer. Hasta donde sea necesario. Hasta donde sea necesario. ¿Se sumarían a estas marchas que hay en la Ciudad de México? ¿Por qué no? Somos compañeros maestros, todos. Ellos y nosotros luchamos por... Independientemente de que aquellos sean de la coordinadora, ustedes de coordinadora, somos maestros, profesores, gente de trabajo. Pepe, en esos momentos los maestros continúan marchando, están también advirtiendo que de no tener una respuesta positiva, pues van a realizar paros de labores a partir de la próxima semana. Pepe, se reporta desde Reynosa, Tamaulipas. Rosalía Quintá, en este momento entonces los maestros que marchan rumbo al Puente Internacional, bueno, son varios, dime cuál de todos, están dispuestos a cerrarlo, aunque sea simbólicamente. Efectivamente, es el Puente Internacional Reynosa, Hidalgo, Texas. Es donde se dirigen en estos momentos los maestros. Te repito, son alrededor de 300 y piensan hacer un meeting en precisamente las inmediaciones de el Puente Internacional Reynosa, Hidalgo. Muchas gracias por la información y buenas noches. Buenas tardes, gracias allá en Reynosa, Tamaulipas. Rosalía Quintá, corresponsal de Grupo Fórmula. Está en la línea telefónica Sara Pablo. ¿Sabe qué? Hoy los señores diputados están demandando al gobierno de la ciudad frenar los bloqueos. Sara, ¿qué dijeron los diputados? Adelante. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ante los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, pidió a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Miguel Mancera en la capital del país tomar las medidas políticas y jurídicas necesarias para que se respeten los derechos de terceros. Consideró que hay hartazgo, hay cansancio en la sociedad por las constantes molestias que han provocado las protestas de los maestros disidentes y no se debe permitir que las minorías tomen como rehén a la ciudad y mucho menos a los poderes de la Unión. Definitivamente estoy convencido de que las minorías no pueden estar tomando como rehén a la ciudad y mucho menos a los poderes. En esta Cámara de Diputados hemos sido muy claros en términos de decir que todos tienen derecho a ser escuchados, pero hay un límite y el límite son los derechos de los terceros. Nuestro llamado es a que tanto las autoridades federales como las autoridades de la ciudad tomen las medidas en el ámbito de sus competencias para seguir evitando daños a terceros. Y por su parte, el diputado del PRD, Julio César, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que está en contra de aquellos que bajo el escudo de la libertad de expresión cometen actos de vandalismo y ponen en jaque a la Ciudad de México. El reporte que tengo. Muy completo, Sara Pablo, gracias y estaremos en contacto. Muy buenas noches. Buenas noches. También en el Senado de la República hoy hubo un exhorto a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para llamar a comparecer al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y que explique cómo está actuando el gobierno de la ciudad para defender la tranquilidad, la paz y sobre todo el libre tránsito del resto de los ciudadanos que no están en este momento conectados con los maestros de la coordinadora. En un momento le tendremos más información, haremos contacto también con Néstor Ojeda, subdirector editorial de Milenio Diario, colaborador en este espacio informativo, también para hablar de la vuelta prohibida. No se vaya.
Sí, oríllese a la orilla, vuelta prohibida, vamos con Néstor Ojeda, su director editorial de Milenio Diario. Él ha estado muy pendiente, obviamente lo que pasa con las noticias en el periódico, pero también escuchando el noticiario. ¿Cómo la ves, Néstor? Buenas noches. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para todo el auditorio de Radio Fórmula. Y evidentemente, pues hemos estado dando seguimiento a toda esta jornada, una jornada más de pues estos bloqueos y manifestaciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Lo que te puedo decir, Pepe, es que pues ahora se está generando un debate. Estaba escuchando a la entrevista que le hiciste al secretario de Gobierno, Héctor Serrano, y estamos escuchando pues cómo las autoridades, tanto las federales como las locales, han ido construyendo un discurso para justificar, digamos, la inacción. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que está pasando es que están generando incentivos para que otros grupos vengan a la Ciudad de México a tener manifestaciones, conflictos y cosas por el estilo. Hay una gran diferencia, sin duda, entre la manifestación y la provocación. Y lo que estamos viendo de parte de la gente, pues es una gran provocación que tiene como objetivo dañar a la ciudad y dañar a sus habitantes para presionar a las autoridades. Y lo que estamos viendo es que, pues evidentemente, pues parece que les han ido tomando la medida, Pepe. Yo lamento mucho que se considere que hay un discurso, el de la tolerancia o el de la represión, y yo creo que es una disyuntiva absolutamente equivocada y falaz. No, también está el de la acción y el de la contención, Pepe. Tanto las autoridades federales como las autoridades del gobierno de la Ciudad de México podrían contener a estos grupos para garantizar que pues las medidas primarias en la Ciudad de México, como son el circuito interior, el periférico, Paseo de la Reforma, pues sigan funcionando y que coexistan, Pepe, los dos derechos, el de la libre manifestación y el de la libre circulación en el territorio nacional. ¿Qué ocurre? Pues que no quieren hacerlo, Pepe. ¿Por qué? Porque no le quieren, digamos, golpear a aliados electorales naturales como son del PRD los señores de la coordinadora, y el gobierno federal pues le está pasando muy bien porque el costo político de lo que es este conflicto que se genera cuando hay bloqueos pues lo está pagando el Distrito Federal y su gobierno y su jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y los que están sufriéndolo pues son los ciudadanos. Aquí, Pepe, no nos pueden decir que no se puede hacer. Ocurrió, tú lo recuerdas muy bien, cuando el movimiento del Consejo General de Huelga, el CGH en la UNAM en el 2000, estaba marchando por los carriles centrales del Periférico Sur, y en ese momento el gobierno de Rosario Robles, que era la jefa de gobierno interina de la capital, les puso un alto y los hizo que, con concertación, con negociación, pero también con una muestra de fuerza, con un despliegue importante de elementos policíacos, los persuadió para que marcharan por los carriles laterales y se abriera la circulación de los carriles centrales del periférico. Pepe, las autoridades, de la capital o las federales no pueden decir que no se puede hacer. Pues Néstor, te agradezco mucho el comentario que agrega valor, por supuesto, este esfuerzo de información de Grupo Fórmula también, que es tu espacio. Gracias, Pepe, un abrazo. Un abrazo, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Néstor Ojeda, analista político, colaborador también en este espacio informativo. Le decía que el senador Pablo Escudero del Partido Verde ha presentado hoy en el Senado una iniciativa para llamar a comparecer al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, cuando por las manifestaciones se impida a cualquiera de los poderes de la Unión ejercer sus funciones por falta de seguridad en sus recintos. Está poniendo como una causal para llamar a comparecer al jefe de gobierno que cuando no se actúe contra quienes impidan a los poderes realizar su función, pues él explique por qué están evadiendo, por qué están siendo omisos. El texto se presentó luego de que los maestros de la CENTE impidieron sesionar al Congreso de la Unión. Esa es historia pasada, reciente pero pasada. Escudero hace referencia a estos hechos y a la evidente, dice, omisión del jefe de gobierno del Distrito Federal, Mancera, al cumplimiento de sus obligaciones de garantizar la protección de las instalaciones y depositarios de los poderes federales, pasando por alto el apoyo al ejercicio expedito de las atribuciones de estos y con ello poniendo en riesgo la estabilidad nacional. Seguiremos informando. Agradezco mucho al diputado Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, líder
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Le agradezco que nos tome la llamada. Diputado Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, a usted y su audiencia, como siempre, a sus órdenes. Al contrario, diputado, a ver, vamos por partes. Este tema de lo de Mancera, el jefe de gobierno va a presentar su informe de gobierno y lo va a hacer por escrito. ¿Qué tienen? ¿Hay pendientes de que se presente y la oposición al PRD le pueda increpar por lo que sucede en la ciudad? No, Pepe, de ninguna manera. El esquema del informe del jefe de gobierno va a ser presencial. El jefe de gobierno va a acudir a la Asamblea Legislativa. Lo que hemos acordado el día de hoy, la Comisión de Gobierno, es justamente que todos los partidos políticos hagan un posicionamiento en torno a estos primeros 9 meses de gobierno del doctor Mancera, que se presente él a rendir su informe al Pleno de la Asamblea Legislativa, y lo que se agrega es una pregunta parlamentaria por escrito. Ese es, digamos, en el formato que tiene el Congreso Federal, que cada uno de los grupos parlamentarios puedan cuestionar por escrito al jefe de gobierno y que con unos días que tenga el titular del Ejecutivo pueda contestar esas preguntas a todos los grupos. ¿Cuándo es el informe? El 17 de septiembre, que por ley tenemos que instalar el Consejo, ya las sesiones ordinarias, y en ese sentido se abre con el informe del jefe. Manuel Granados, ¿hay inquietud de los legisladores de la Asamblea por preguntarle a la autoridad responsable la situación que prevalece como consecuencia de las protestas magisteriales? Bueno, hoy hemos acordado todos los grupos parlamentarios en generar las condiciones políticas necesarias para llevar a cabo esta apertura del periodo ordinario de sesiones, y en ese sentido uno de los temas hemos coincidido todos, que se ha visto afectada la Ciudad de México por un costo a la capitalidad, es decir, que por ser justamente la sede de los poderes federales, la capital de la República, nosotros tenemos pues un 68% de manifestaciones que atienden a temas de otra índole, tanto de otras entidades como de temas federales, y que el resto de la problemática obedece a asuntos locales. ¿No sería sano llamar a comparecer por parte de la Asamblea? Ignoro si tiene facultades. Pedirle al jefe de gobierno que comparezca ante la Asamblea y rinda cuentas de lo que está sucediendo. Bueno, el esquema de rendición de cuentas es muy claro. El informe de labores del jefe de gobierno se hará el próximo 17 de septiembre con presencia del propio jefe de gobierno. Lo que nosotros estamos viendo ahora, pues es que la problemática que se genera ahora con un esquema de los maestros es un tema federal, es un esquema en donde la Ciudad de México debe garantizar la gobernabilidad de las instituciones y sobre todo la paz y convivencia de las y los capitalinos. Porque resulta que los senadores están haciendo una moción para pedirle al jefe de gobierno que comparezca, y en la exposición de motivos dicen que el jefe de gobierno de la Ciudad de México no ha sido omiso en el cumplimiento de sus obligaciones. Yo creo que el jefe de gobierno ha actuado de una manera institucional, de una manera de proteger el bien jurídico mayor, que es justamente la convivencia entre las y los capitalinos, porque de otra forma actuar con violencia lo único que generará es convertirnos en escenarios como que los que vimos en Oaxaca con la APO, que no queremos que se repitan en la Ciudad de México. Hemos exhortado al diálogo, hemos exhortado también pues a esta vía de comunicación entre el gobierno federal y pues los dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación para que encuentren la salida política, pero no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia cargar con un costo político de un tema en donde no se están manifestando en contra del gobierno de la ciudad, en contra de sus instituciones, ni ninguno de los órganos de gobierno primarios. Diputado Granados, pero vamos, estamos viendo, no sé qué observen ustedes como diputados a la Asamblea Legislativa, pero estamos viendo que el gobierno de la ciudad le echa la pelota al gobierno federal, el gobierno federal le echa la responsabilidad del desorden al gobierno de la ciudad, y ahí nos traen en medio a todos nosotros. Sin duda, lo que hay que proteger son los derechos de las y los habitantes de la ciudad. Eso no hay un esquema de discusión, ni